37 jornadas de la Asociación Meteorológica Española y el encuentro hispano-luso que hacemos normalmente a la vez de las jornadas. Lo hacemos cuando tenemos nuestras jornadas y en años alternos lo hacemos en Portugal cuando son las correspondientes jornadas de nuestros colegas portugueses. En primer lugar, voy a dar la palabra al alcalde de la ciudad de Málaga, que es nuestro anfitrión, don Francisco de la Torre. Cuando quiera. Muchísimas gracias, querido presidente de la Meteorología Española. Quiero saludar a quien representa el programa, la Agencia de la Meteorología, y saludar a la presidenta de la Asociación de Meteorólogos y Geofísicos portuguesa, y como natural al cónsul de Alemania, cónsul general de Alemania para Andalucía, a nuestra delegada de Sostenibilidad Medioambiental y al profesor meteorólogo Sánchez Lauré, que iba a dar una conferencia sobre la climatología, si podemos, pero ¿qué pasó el 16 de diciembre de 1900? Por lo tanto, que tenemos ahora y no sabemos del clima y la meteorología en esta zona del Mar de Alborán y de Málaga, cuando la Frata Neisenal, que había, digamos, fondeado la palabra, ¿no? Fuera del puerto, pues un día de calma. Sin embargo, a la mañana siguiente, que era domingo, hubo un cambio de tiempo fuerte, relevante, que no pudo resolver, porque era además un buque de vela y de vapor, pero la catena no se pone inmediatamente en incremento y el viento funcionaba en dirección hacia la llega donde se estrelló un naufragó y hubo pues un número de muertos importantes, y está casi 40, ¿no? Me parece, en el cementerio llamado británico, que se había puesto en servicio hace pocos años antes, pero ya algunas décadas. Fue una iniciativa del otro cónsul, en este caso británico, el que impulsó, por eso tiene ese nombre, ¿no? Sobre el terreno municipal. He hecho una pequeña digresión sobre este tema, pero sigo saludando y alegrándome de que este congreso haya elegido Málaga, tenga lugar luego el Instituto Oceanográfico, que se creó en Málaga hace aproximadamente un siglo, porque fue cuando se inaugura, pues sí, en 1900, hace menos de un siglo cuando se inaugura, el edificio terminado, pero la iniciativa de crearlo fue en el comienzo del siglo XX. Ahí estuvo Don de Buey, oceanógrafo español, que creó incluso el Instituto de Oceanografía, creando el de Málaga, el de Palma de Mallorca, les ha hecho un homenaje a Don de Buey por ese trabajo y ese esfuerzo en materia de oceanografía. Estuvo en Paso de la Farola, tuvo que irse a Fuengirola porque no hubo, ¿cómo diríamos?, la colaboración necesaria en los años 80 del pasado siglo para que pudiera ampliarse, hacerse un nuevo edificio. Cuando hubo ocasión, un pacto, un acuerdo con México en el puerto en el año 2004, ya se puso la obligación de que tenía que darle suelo para el Instituto Oceanográfico, y así cuando se quedó pequeño, Fuengirola volvió a Málaga, cumpliendo la historia, y es donde se va a celebrar vuestro congreso. Me alegra mucho que ese edificio recuperado para la ciudad y para la oceanografía del Mar de Alborán sea la sede de expertos en clima, expertos en meteorología, algo muy importante, muy interesante, que además está en una actualidad total, absoluta, no solamente porque cualquier televisión siempre hay un diario de espacio para el tiempo, la noticia sobre el tiempo siempre importa e interesa, y la gente cuando va a hacer un viaje pregunta qué temperatura hace, cómo hace, qué perspectivas hay, eso es habitual, y confiamos en la meteorología. Como digo, con todo sentido de responsabilidad para vosotros, y soléis acertar. 0% de lluvia, 0% de lluvia. Otra vez se pone lluvia y luego no llueve tanto, pero normalmente os curáis en salud, repetir esta pequeña broma, ¿no? Por eso, en el sentido de anunciar algo de lluvia, que puede ser una lluvia suave, el Instituto Málaga, pero por lo menos lleva el paraguas, es decir, para un viaje lleva el paraguas. Quiero decir, entrando en materia seria, que está muy de actualidad además ese tema, con los cambios, con la sensación que tenemos de un cierto cambio el comportamiento del clima, ¿no? Será casualidad, o se espera mucha casualidad, por un lado que tengamos intensas lluvias, como pasó en el Levante con las dadas de octubre pasado, luego un verano
muy seco, muy tórrido, hablando de las lluvias del año 24, si no recuerdo mal. Luego el verano tórrido del año 25, con incendios tanto en España como en Portugal, muy intensos, y luego la serie de borrascas que han ido creando problemas tanto en España como en Portugal. Tiene todo sentido que haya este encuentro hispano-luso, ¿no? Porque la meteorología es muy parecida, el clima es muy parecido en España y Portugal. Solo Portugal no tiene ese clima mediterráneo que nos crea alguna situación de cotas frías específicas del Mediterráneo, características de algunas zonas de Levante y parte de aquí, aunque nuestra temperatura del mar de Alborán, como saben ustedes, es menos cálida que la temperatura del Mediterráneo de Levante para arriba, paradójicamente, más paralelos para arriba debe ser menos cálida, más fría, sin embargo aquí está más fría por el tema de las aguas profundas del mar de Alborán, aquí hacia el estrecho se encuentra una montaña sumergida, submarina, la palabra, se levanta y luego el efecto Coriolis, al mezclarse con la del Atlántico que entran, las hace pasearse por las costas de Cádiz primero y luego de Málaga, creando una temperatura que puede comprobar usted en verano, es muy refrescante. Algunos la encuentran demasiado refrescante, pero yo creo que refrescante. Y el clima, por tanto, es un poco distinto en ese sentido. En cualquier caso, es un tema de enorme actualidad, de enorme interés la meteorología del clima, no solamente para los especialistas, para los que están en el plano científico, sino para el público en general. Me alegra mucho que empieza aquí este congreso, 27º el español, 24º el hispano-luso, y que se desarrolla luego en ese instituto oceanográfico que ha hecho la pequeña historia de su relación con Málaga. Yo, por otra parte, conocer la conferencia, me interesa conocerla entera. No sé si podré oírla porque a las 8:30 tengo que estar. No quiero forzar la intervención de lo que queda por hablar, y menos conferencia antes que tendré que explicar bien cómo ha averiguado, cómo ha calculado cómo era el clima aquel día, qué pasó, en definitiva, en el clima de Málaga, y aquella noche y la mañana de 15 de diciembre de 1900. Pero esta la de mediamente que luego me lo contará, y eso por también si no puedo ir, porque a las 8:30 tengo que estar en un encuentro de periodistas deportivos que son muy insistentes, es decir, esta palabra que es una palabra elegante y educada, muy insistente, ¿me entendéis? Para que esté en una entrega de premios, y si no, pues bueno, que se enfadaban mucho si no llegaban. Entonces trataré de estar con vosotros, estoy cumpliendo de alguna manera este acto, cumpliendo un poco, no mucho más, para simplemente decir que bienvenidos a Málaga, queridos amigos, una ciudad muy hospitalaria, lo digo que no soy de Málaga, que acoge a donde fuera siempre con cariño y con afecto, se acaba sintiendo muy de Málaga, una ciudad que cuida y cultiva mucho lo que es encuentros, congresos, conferencias, eventos, porque ese turismo, el turismo más, como le llaman anglófono, es un turismo que nos importa y nos interesa muchísimo, que vaya bien, por lo tanto el vuestro, aunque sea de efectivo reducido, no es enorme, no es de miles de congresistas, pero tiene importancia, tiene calidad científica y es interesante. Lo que vais a hablar, en definitiva, que es la línea de los extremos, ¿no? Y no cabe duda que el clima algo cambia cuando los hielos en Groenlandia se van reduciendo su capacidad, los glaciares se reducen en los Alpes, en un sitio donde existe la situación que hay en la Antártida, lo mejor menos que el tema de allí, vamos a punto de vista de noticias, pero parece que también, pues sí, algo está cambiando desde el punto de vista de la situación global y los datos hablan de un cierto incremento de la temperatura, que todos nos deben preocupar para ver qué podemos hacer, lo que esté en nuestras manos para no incrementar ese efecto de cambio, que no sé si era algo natural, pero la acción del hombre parece desde que estamos con una intensidad mayor en economía y una intensidad mayor en industrialización ha tenido efectos en lo que se conoce de temperatura medida. Es verdad que no hay temperaturas con tanto rigor del siglo XVIII y del siglo XIX, pero bueno, desde que empieza, principios del XX, final del XIX, en algunos casos hay alguna referencia. Y nada más, queridos amigos, presidente de la Ciudad Meteorológica Española es el que va a ir dando la palabra. Yo simplemente doy la bienvenida y anuncio que tendré que ir de aquí a las 8:20, 8:25. Pero que los conferenciantes hable ad libitum, como dicen, lo que quieran, porque estoy seguro que estarán todos apasionadamente, no solamente del caso de Alemania, interesados en qué ocurrió hace 125 años. Lo hemos recordado, es así, no es que celebrar, pero sí recordar esos 125 años de esa tragedia para Alemania, donde Málaga demostró su solidaridad, y Málaga fue reconocida con el título de ciudad muy hospitalaria, en base a esa acogida que se hizo a los náufragos que
se salvaron, que fueron muchos, porque era un buque escuela a Gneisenau y había 400, más de 400, con lo cual 400 fueron los acogidos en las casas de los malagueños. Nosotros no teníamos hoteles prácticamente en Málaga, según cuentan las crónicas, eran costales y pequeños, ¿no? Y estuvieron mientras venía un buque, como aviones entonces no había, un buque a recogerlos y llevarlos a Alemania. Como consecuencia de esa hospitalidad de Málaga, ya termino, de Málaga con los alemanes de la Gneisenau, cuando en 1907, y otro tema de clima, que esto tiene que ver con la gota fría, por cierto, en 1907 hubo en septiembre de ese año una lluvia intensa, no en Málaga, sino en la cuenca alta de Guadalmedina, un río pequeño, parecía un río grande, que es el río de la ciudad, pequeño, porque aquí los ríos mediterráneos son pequeños. Pues horas después Málaga recibía un aluvión de agua, de barro, de tierra. Hay fotos, ya había fotografías entonces, de la Málaga llena de tierra y llena de agua, más de un metro, más de 2 metros. Hubo un número importante de muertos. No quedó un puente vivo en el Guadalmedina, pues ya se lo llevó todo hacia el mar. Y en Alemania se creó un movimiento de solidaridad para lo que pudieron hacer, que es una colecta popular encabezada por el emperador Georg II, para poder hacer un puente, al menos un puente sólido de hierro, y aguantar a cualquier embestida de Guadalmedina. Queremos procurar que ya no haya embestidas, si me permitís, ¿no? Ya tenemos una presa que domina el río perfectamente, ya puede llover lo que quiera, lo digo un poco exagerando, pero es así, porque está preparado no para la venida de cada 500 años, como suena el meteorólogo, sino para venidas de más todavía, hiperanual, máximo, no, nunca se llena de la mitad. Cuando llega a la mitad, ya se le abre abajo con puertas de fondo para ir haciendo sitio para jamás. La instrucción es que te pase de los 14 millones de metros cúbicos y tiene que pasar para casi 30 o algo así, ¿no? Alguien quiere visitarlo, se llama El Timonero, está, no sé si en todas las visitas, esta curiosidad histórica que tiene que ver indirectamente con la Gneisenau por aquello de que Alemania nos premió con el puente llamado de los alemanes de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo está impuesto, y que hace unos años se celebró los 100 años, porque el puente llegó en 1909, y en 2009 se hizo 100 años del puente, como ahora hemos hecho 125 años de la fragata de Gneisenau. Yo creo que es el momento de terminar, para que tome de nuevo el mando de este acto el presidente de la Asociación Meteorológica Española, que saludo de nuevo con todo afecto. Gracias también y felicidades por hacer esta reunión que me parece son muy importantes para gente de la ciencia, como sois vosotros, científicos que tratáis de conocer lo mejor posible el clima, la meteorología, estos misterios interrogantes de por qué ocurren las cosas. Todo tiene su explicación. Cuando he hablado de Coriolis, eso vale para el agua y vale para el aire. ¿Y por qué tiene la borracha del aire? Todo tiene explicación. La cuestión es adivinar qué es lo que va a hacer la naturaleza para que nos podamos, digamos, alinear con los efectos de la naturaleza y sean los mejores posibles también. Gracias, amigos. Muchas gracias por la bienvenida y por estas amables palabras. Y a continuación va a intervenir Jaime Rey, director de Producción e Infraestructuras, en nombre de Jaime. Adelante, Jaime. Muchas gracias, señor alcalde, señora presidenta de la Asociación Meteorológica y Geofísica de Portugal, señor presidente, autoridades y compañeros. Bueno, para mí es un honor estar aquí y lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena por la celebración de estas 37 jornadas a la asociación, porque realmente refleja pues, un compromiso, ¿no?, de mucha gente de crear comunidad, que en el fondo yo creo que es lo que se busca con estas reuniones y por supuesto pues impulsarnos un poco a mejorar, ¿no?, en lo que hacemos. Hoy en las sesiones hemos estado viendo ya pues muchas mejoras, ¿no?, en la parte científica. Hemos visto pues cómo se está mejorando desde el análisis histórico de la climatología, la generación de un reanálisis que va a suponer pues, una evolución en la modelización de la inteligencia artificial. Hemos visto también la mejora en los modelos, la predicción por conjuntos. Hemos visto un conjunto de tareas, pero que quizá están muy orientadas a la comunidad científica, ¿no? Y por eso es tan importante el título de la conferencia, ¿no?, que habla de... Es complicado decir, que no me va a salir, pero habla un poco de alertas, ¿no?, y de esa cadena de valor, ¿no?, que tenemos que impulsar. Lo hemos visto en la primera conferencia con la protección civil, con el director general, y yo creo que es lo más importante y que es lo que nos debe quedar, ¿no?, que tenemos o servimos con un fin. No hacemos ciencia, por lo menos en la agencia especialmente, no hacemos ciencia
para eso hay instituciones que yo creo que lo realizan mejor, sino que tenemos que darle ese impulso para que sea operativo y para que sirva a todas las instituciones, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años. El título de las jornadas yo creo que surgió un poco en respuesta a la Dana de Valencia y prácticamente ya se nos ha olvidado, ¿no? Con los incendios del verano que fueron terroríficos y con el tren de borrascas, ¿no? que son fenómenos tan intensos que llevan a sacar a publicar reales decretos, ¿no? para potenciar tanto las ayudas a los ciudadanos que se han visto afectados como a potenciar a los actores que dentro de la función pública pues tienen que llevar a cabo esta tarea. Entonces pues me parece muy pertinente. Mañana probablemente en la conferencia que dé dará lugar a preguntas incómodas para nosotros, ¿no? Porque siempre gestionar la función pública es complicada y cuento con ello, sí. Pero bueno, quería dar las gracias. Como yo también deseo ver la conferencia y espero que pueda disfrutarla entera el señor alcalde, pues ya sin más agradecer de nuevo a la AME la invitación y sobre todo esa perseverancia en mantenerse tantos años, ¿no? Activa y pues nada, que espero que todos disfrutemos de la conferencia y de estas jornadas que creo que están siendo muy fructíferas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. A continuación va a intervenir Lourdes Bugallo, que es la presidenta de la Asociación Portuguesa de Meteorología Geofísica. Buenas noches. Eu vou falar em português. Vou tentar falar devagar para todos entenderem o que vai acontecer. E vou falar muito pouco. Vou agradecer as boas-vindas dadas pelo Sr. Alcaide a esta reunião e agradecer todo o trabalho que a AME teve para preparar estas jornadas. Acho importante o papel das associações de meteorologia, neste caso, na divulgação da ciência, na comunicação e na discussão e na interligação das pessoas e intercâmbios, de forma a desenvolver mais e maior conhecimento das nossas áreas de ciência. Só queria agradecer e bom sucesso para as jornadas. Muchas gracias, Lourdes. A continuación, debería haber intervenido el presidente de honor de la Asociación Meteorológica Española, de AME, al que todos conocemos, José Antonio Maldonado. Y hasta antes de ayer estaba convencido de que iba a venir, pero está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica y el médico le ha prohibido totalmente viajar. Y más teniendo en cuenta que la línea del AVE pues ha tenido ciertos problemas y había que hacer cambios y total, que yo voy a decir unas palabras en nombre de la Asociación Meteorológica Española. Estos eventos que los hacemos desde hace 60 años, parece mentira. El año pasado celebramos el 60 cumpleaños de nuestra asociación. Intentamos, como decía esta mañana, reunir a todos los profesionales que tienen que ver con la meteorología. Inicialmente la asociación empezó en el antiguo Instituto Meteorológico, que es el precursor de AEMET, y la mayoría de los participantes provenían de la meteorología operativa. Pero hemos conseguido, y creo que tenemos que felicitarnos todos, integrar a otros profesionales, singularmente el mundo de la universidad, de la investigación. Es ahora mismo una pieza importantísima de la actividad en meteorología. También hemos integrado, y queríamos hacerlo expresamente en estas jornadas, a otros sectores. El hecho de que estas jornadas
tuviesen el título que no te has atrevido a mencionar, porque es largo, de extremos meteorológicos y climáticos, integrando ciencia, alertas y respuestas. Yo lo estoy leyendo para no... aunque lo hemos puesto nosotros, pero a veces lo cambiamos. Queríamos que no fuese solo una reunión científica, que hubiese también otros actores, que estuviese los actores relacionados con las emergencias, con la protección civil, en definitiva. No se trata de que sepamos mucho sobre extremos meteorológicos, sino que eso sirva para salvar vidas y para evitar desastres. Entonces, el hecho de que estuviesen esta parte, todo el mundo de las emergencias y de la protección civil nos parecía muy importante. Y en las conferencias invitadas así lo hemos reflejado. Hemos puesto conferencias de contenidos más científicos, más meteorológicos. Esta mañana hemos tenido al director general de emergencias y el último día tendremos a un representante del consorcio de compensación de seguros que nos va a estar contando lo que cuestan las catástrofes y lo que tenemos que hacer para ahorrarnos esos dineros asociados con los costes de catástrofes como inundaciones, incendios, todo tipo de catástrofes. Catástrofes relacionadas con la meteorología y el clima. Voy a terminar diciendo, mencionando el agradecimiento a las instituciones que nos han apoyado. Fundamentalmente el oceanográfico, el centro oceanográfico. El director nos ha saludado esta mañana, he estado hablando con él, estaba bastante mal de salud y me decía que no tenía muy claro si iba a poder estar esta tarde. Ya hemos visto que no ha podido, estaba muy mal de la garganta y creo que tenía un poco de fiebre. Entonces, nuestro agradecimiento a él por dejarnos sus instalaciones, que son fabulosas. AEMET ha hecho un esfuerzo para que haya una presencia grande de personal de AEMET, de personal que tiene que ver con investigación, pero también que tiene que ver con operaciones. Por supuesto, nuestros colegas portugueses, la Asociación Portuguesa de Meteorología y Geofísica. Por supuesto, ya lo hemos dicho, el Ayuntamiento de Málaga y también Meteorred, que es una empresa privada. Este es otro de los sectores que queríamos también integrar, empresas privadas. El sector de la comunicación, que no lo he mencionado, muy importante. Y dicho esto, termino y voy a dar la palabra a José María Sánchez Lauré. Hemos elegido este tema porque siempre en nuestras jornadas solemos elegir un tema en el que haya especial sensibilidad en la ciudad que nos acoge. El hecho de que el año pasado se cumpliesen 125 años del naufragio de la corbeta Gneisenau era una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. José María ha hecho un trabajo excepcional. Él va a contar aquí una versión muy resumida del trabajo que ha hecho. Yo le recomendaría a todo el mundo que vaya a la página de la Asociación Meteorológica, que vaya a la revista y busque allí en el índice el artículo completo. El artículo completo merece la pena ser leído. Es un ejemplo típico de lo que hace años se llamaba y se sigue llamando meteorología forense. Reconstruir situaciones pasadas, pero normalmente cuando hablamos de meteorología forense siempre lo asociamos pues a compensaciones de seguros
o a efectos legales, porque reclama un juez, porque ha habido daños, ha habido un muerto, pero en este caso es reconstrucción de un evento histórico. Usa muchas herramientas. Una de ellas es una herramienta con la que estamos muy familiarizados los profesionales, que es los reanálisis. Los reanálisis, para los que no están muy familiarizados, se trata de rellenar los huecos en los mapas en los que no hay observaciones. Esos huecos, en definitiva, se rellenan pues con la ayuda de modelos. Entonces, se trata de reconstruir mapas sin huecos. Y dicho esto, le doy la palabra a José María, pero antes le voy a devolver otra vez la palabra al alcalde para que dé por inaugurada esta reunión, y luego José María empieza. No hace falta, esto queda inaugurado con las palabras de todo. Con el señor Rey y con la señora presidenta portuguesa de meteorólogos y geofísicos. Yo uno más, la verdad. Y a medida que da respeto que pueda para ver lo que merecemos. Y es un placer estar con vosotros. Y queda inaugurado, pero por todo, inaugurado de todo, con una inauguración colectiva. Y recomienda a todos que vayan a la página web y lean el artículo. Tiempo y clima, ¿no? Ese es el nombre de la revista que dice además. Es el director. Gracias por ese esfuerzo. Cuando quieras, José María. Sí. Buenas tardes a todos los participantes en la jornada, a las autoridades. Yo voy a hablar, como he dicho, sobre los aspectos meteorológicos que no lo veo. No hay Senado. Sí, no, lo veo, tranquilo. Entonces, el motivo, pues ya lo has hablado aquí, el 125 aniversario. Gracias. De este suceso, y bueno, ya me han comido bastante parte de la intervención, el señor alcalde ha superado mucho lo que yo iba a decir, ¿no? Y el resto lo ¿no? Entonces, paso a terminar esto, bueno, siento machacarle al consulado alemán el precioso cartel que puso el 50 aniversario, porque al cambiar de ordenadores ya no funciona bien la entrada y salida de los circuitos, ¿no? Bueno, ya el Senado fue un concursal para una élite, ¿no? El domingo 10 de diciembre de 1900 cayó y se hundió en el rompeola del puerto de Málaga, sorprendida por un temporal de levante. Relato, pues ya he dicho, el alcalde lo ha contado, pero bueno. A media mañana del día 16 de diciembre, bruscamente se desencadenó un violento temporal de levante con rachas de 100 km por hora. Las condiciones eran relativa calma, es decir, ahora veremos lo que hay de entonces, que es un centro meteorológico, los datos que tenía desde el día. Y estaba, me imagino que Kretschmann, el comandante, estaba confiado en la situación cuando le sorprendió este temporal de levante. Estaba el barco fondeado fuera del puerto, muy cerca de la escollera, unos 300 metros me parece, y bueno, rápidamente pues, el comandante intentó aumentar la presión de las calderas para que ellos tiraran y hacer gobernable el barco, pero no pudo dominar. La cuestión es que no pudo, no se pudo conseguir la suficiente presión para que compensara el viento de levante que lo llevaba contra la escollera. Aquí hay una foto sacada desde la palgueta del hundimiento, el principio del hundimiento del barco, sobre las 11 de la mañana, y se ve como que el último ya golpea a la popa. El barco, en vez de impulsarse hacia afuera, ¿no? Hacia el este, con quien estaba, pues los vientos lo llevaron contra la escollera y acabó en pocos minutos hundiéndose. La tripulación intentó echar, cuando vio que el barco cejaba, es decir, retrocedía hacia atrás, el otro ángulo de estribor, porque la
había zafado de la primera ancla y intentó rescatar. No podía con el barco, con el motor del barco con el viento, y siguió cejando, siguió hacia la escollera, y a las 11 pues se estrelló, un poco después, se estrelló repetidamente contra la escollera, hundiéndose rápidamente. Ahí está el esquema que presentó el tercer oficial, el teniente de navío Werner, que es el máximo, el más alto cargo del barco, que no murió, que no falleció, e hizo ese esquema de el barco retrocediendo contra la escollera, que se ve en la parte izquierda, ¿no? Era el tercer oficial, está sentado, de los que está sentado, el segundo por la izquierda, por la izquierda, sí. Y encima suya está el comandante Kretschmann del barco, y al lado del cónsul de entonces alemán, Adolfo Gries, que parece ser que la foto anterior se sacaron desde su casa en la Malagueta, ¿no? Pues nada, el resultado fue 41 alemanes fallecieron, incluido el comandante Kretschmann. Y bueno, la verdad es que se movilizó la ciudad, ¿no? Mientras lo pesaba delante de sus narices, y acudieron cientos de malagueños a intentar rescatar lo máximo posible. Hay que decir además que esta es una escuela, como ha dicho el alcalde, de los tripulantes de la 470, 210 eran realmente casi niños, de corta edad. Ahí tenemos el barco, a la izquierda hundiéndose, y a la derecha la situación con respecto a la escollera, un barco intentando rescatar los restos de naufragio. Bueno, con la acogida que le dio la ciudad a la tripulación alemana durante los días que tuvieron que estar aquí, la atención que tuvieron en los hospitales y la misma el arrojo de muchos malagueños en intentar salvar a los tripulantes, pues le concedió la reina, debido a eso, la reina regente, María Cristina, la madre de Alfonso XIII, concedió a Málaga el título de hospitalaria que figura en su escudo. No creo que haya muchas ciudades en España con una referencia a un fenómeno extremo como ocurre con Málaga, un fenómeno extremo meteorológico. Tras la riada, pues Alemania tomó el actual puente de Santo Domingo, que se conoce como el puente de los alemanes después de la gran riada de 1907. Bueno, pasamos. ¿Qué datos había qué información daba el Instituto Central Meteorológico, que fue el primer nombre que tuvo lo que es ahora EMET, ¿no? El boletín suyo del año octavo, está firmado por Arcinis, que fue el primer director del instituto. Pues lo que dice el día siguiente del hundimiento, que en Málaga se formó un secundario local, indicado en el mapa, un bucle de las isobaras, con levante muy duro que ha causado la pérdida del buque de guerra alemán. Bien, con datos del 10 de diciembre que vienen en esos boletines, pues no dicen nada extraordinario. El día 16, el día de hundimiento a las 9 horas, que es cuando se emite ese boletín, pues el viento era de levante, fuerza 4, un viento bastante normal, es decir, nada que un buque como ese no pudiera soportar, por supuesto. Llovía débilmente, o acaba de empezar a llover, pues porque la precisión acumulada en las 24 horas anteriores era despreciable, y el mar gruesa, de 2,5 a 4 metros, que no es tampoco un mar extraordinario como ese, ¿no? Solamente en el mar de Alborán, en otros puntos, lo único destacable es el mar gruesa, aparte de lo de Málaga, que se llama gruesa, pues el mar gruesa en Melilla también, eso es interesante. Mientras tanto, ni en Tarifa, ni parece que en Almería no hay datos de esos días, pero parece que tampoco había nada, que eran las estaciones, digamos, de Alborán que funcionaban entonces, no había nada importante. Y el pronóstico, pues sí, empeoraba un poco la situación, con viento fresco, fuerza 6 y duros, yo creo que se refiere a storm breeze en inglés, no a duros de temporal,
y entonces pues 28, 23 nudos, es decir, bueno, tampoco, pero no tuvo nada que ver con lo que realmente hubo después, que el boletín del 17 indica que durante el día 16 el temporal de Levante alcanzó en Málaga fuerza 9, temporal muy duro de 41 a 47 kilómetros, nudos. Y la presentación 33 milímetros en 24 horas, bueno, bastante interesante también. Este es el que le da para atrás. Bueno, pues entonces, en el resumen, parece que ser que lo que no hay duda es que se produjo un temporal de Levante que llevó al barco contra la escullera, esa no hay duda, y bueno, pues sentía un fuerte oleaje en Málaga, pero tampoco nada impresionante, pero no impresionó desde luego a Clayman y a su tripulación tampoco, que la gente bastante experta ya en el mar, y dando vuelta a los alemanes mucho tiempo, ¿no? Desde la casi desde los cantones, ¿no? Que actuaron en España, es decir, que estuvieron, no eran uno, no desconocían esta gente del mar Mediterráneo. Bueno, pues entonces, ¿cómo afecta? Es interesante saber cómo afectan los temporales de Levante a la bahía de Málaga en concreto, ¿no? Es decir, que es normal o no es normal que se pueda sorprender de esta forma un temporal. Bueno, pues vamos a ver lo que sabemos de esto. Es decir, en principio, lo importante del mar de Alborán es que, como veis en las rosas de frecuencia de dirección del viento en superficie, pues son o de poniente o de levante. Quiere decir que la orografía costera impone unas condiciones bastante rígidas sobre todo en alta mar, ¿no? Y que eso es debido exclusivamente a la orla montañosa que la rodea, ¿no? Entonces, porque cuando digamos que un flujo del mar se dirige hacia la costa, tiene que ascender, encuentra una zona muy pendiente que se enfría y aumenta la presión. Es decir, un viento del sur intentará inducir un temporal o un viento de levante fuerte, y un viento del norte, de levante, y un viento del norte, pues en el sur del mar, pues intentará producir un viento de poniente, ¿no? Entonces, lo importante es que en general el flujo es estable, luego en general el flujo está, digamos, bloqueado y canalizado, además, ¿no? Solamente el bloqueo se le quita cuando la corriente que cerca de la costa se hace neutral, de estabilidad. Entonces no siempre la montaña puede atravesarlo como una fuerza, como viento directamente. ¿No? Eso es importante a la hora de lo que vamos a decir después. Entonces, la interacción del flujo del sur con las cordilleras béticas del litoral puede generar un temporal de levante al lugar, ¿no? Esa es la condición. Más frecuentes son en invierno, puesto que salían las temperaturas en diciembre, arriba tiene las temperaturas en superficie media de mes de diciembre, como el mar está más cálido que la tierra y tiene una estabilidad menor en el mar que en la tierra. El aire de tierra se inmoviliza, es difícil que se mueva, mientras que el cálido puede remontar más fácilmente. Entonces los temporales son más frecuentes en invierno. Los temporales además pueden ser en general sinópticos, es decir, que afecten a todo el mar de Alborán, o como en el caso que hemos visto, que no afecta a una parte nada más que mesoescolar, ¿no? Esto es un temporal sinóptico, como vemos un anticiclón de bloqueo en el norte en el oeste de Europa, y por un lado pues tiende a tener aire componente sur, digamos en el oeste de Alborán, y un flujo frío, porque lo manda desde aire del centro de Europa, que bueno, afecta al oeste de Alborán. Esa composición de aire frío entrando, es decir, de la impulsión del viento sur para provocar un levante en Alborán, chupa aire de frío sobre el Mediterráneo y se forma lo que es un
un temporal de levante general que se ve a la derecha, bueno, allí la izquierda está el mapa de presiones, en medio tiene la temperatura en los 50 que se ve como el Mediterráneo está frío, y a la derecha el viento medio de ese día, este es un día de temporal de levante del 4 de marzo de 1990, en el cual pues se ve como exclusivamente el mar de Alborán y parte del Golfo de Cádiz pues se ha afectado por ese tipo de temporal ligado a las montañas del litoral. Este día se alcanzó, bueno, lo importante de sus efectos en Málaga es que tiene bastante fecha y que levanta olas importantes, levanta, bueno, pues en este caso las olas para ser el mar de Alborán alcanzaron 10 metros de altura y arrasaron el puerto de Ceuta, entre otros lugares nuestro observatorio. El observatorio del que yo he tenido en mi tiempo de AEMET, ¿no? Y luego, bueno, pues luego tenemos además estas características, es decir, en el norte esto es una experiencia que hicimos y que montamos a un observador de meteorología en el barco Melillero, un día de levante, y bueno, pues sacamos este mapa muy curioso de la distribución de presiones en el mar de Alborán. Cada línea está separada son isobaras que se separan de 0,05 milibares, ¿no? El intervalo. Y lo que primero se nota es que existe, en general hay dos rápidos en Alborán, uno en el Cabo de Gata, otro y otro en el estrecho, y en medio una zona de altas presiones de relativa calma, que es lo importante que vamos a tener aquí en cuenta para el engaño que puede causar esto en las tripulaciones, ¿no? En general. Es una mesoalta en el Golfo de la Bahía de Málaga, es decir, que donde la costa es convexa hacia el mar, pues se acelera el viento, tanto en Cabo de Gata como en el estrecho. Y sin embargo, en la parte cóncavo, ¿no? Es decir, el Golfo de la Bahía de Málaga se forma una alta, es decir, que los vientos se comportan en la costa como si cuando es convexo, como si siguiera un canal que se estrechara y se acelerara, y cuando es cóncavo, como el Golfo, pues como si el canal se ensanchara y perdiera la velocidad del viento. Entonces, es importante decir, si ves cómo están las líneas de la línea de presión, cómo se aparta de la costa en Málaga, afectando muy poco. Es decir, Málaga es un buen sitio de refugio para el viento de levante, no para el mar, pero para el viento de levante, y eso puede llevar a que incluso una mañana de un temporal de levante el viento cambie de dirección y aparezca incluso un viento de poniente, como parece que fue la experiencia que tuvo el comandante Caimán ese día, ¿no? El viento por la mañana decía en algún informe lo situaba del noroeste. Entonces, solamente cuando el viento se llega a la costa y pierde estabilidad, pues sí, digamos que tiende a anular ese alta y a que entre de forma relativamente violenta el viento, ¿no? El viento de levante que está retirado de la costa en la zona del mar. Entonces, eso se ve claramente como en el aeropuerto, las rosas de frecuencia anual del viento en la estación de AEMET de Málaga Aeropuerto, como conforme va aumentando la rosa de viento que está escalonada en distintos colores por fuerza, en la parte, digamos, de cuando alcanza, digamos que el polígono en negro, que representa la fuerza mayor que 5, prácticamente la estadística es muy baja de viento fuerte
en la bahía de Málaga. Entonces, pero hay otro tipo de temporales que yo he llamado mesoescalares de levante, en los cuales pues solamente se comporta de otra forma, ¿no? Se produce cuando perturbaciones ciclónicas se desplazan a lo largo del mar de Alborán hacia el este, que llevan en la parte delantera un flujo del suroeste, ¿no? Es un frente, lleva asociado un frente en altura, generado por una intrusión seca que viene de una dana que se sitúa, o una dana o una vaguada fría que está situada, que se sitúa en el Golfo de Cádiz. Entonces, ese digamos, frente en altura se desplaza hacia Alborán, y en la parte delantera, cualquier viento del sur, pues crea un temporal de levante, digamos, acotado en el espacio y en el tiempo, ¿no? Lógicamente, es decir, de otra escala distinto a los temporales sinópticos. Este frente es un frente en altura porque es un frente partido, es decir, que normalmente aquí estos frentes asociados a las danas, pues se desplazan, digamos, mucho tiempo por encima de la superficie, es decir, pues, hay una parte que está partido, es un split front, ¿no? Que le llaman en la técnica. Y entonces eso tiene otras connotaciones que luego veremos. Entonces, cuando ese frente, digamos, llega a la zona de Málaga, de la bahía de Málaga, lo primero que hace es resaltar la mesoalta. Se forma una mesoalta importante, ¿no? Pero relativamente importante, ¿no? Depende de cada caso y cada situación. Y luego va perdiendo estabilidad el flujo conforme va avanzando al frente. De forma que cuando eso hace perder estabilidad, se pierde el bloqueo y se pierde la mesoalta de la bahía de Málaga. Y eso hace que de pronto haya una entrada brusca, de temporal en tierra que estaba en esa zona, que estaba alejada, digamos, de lo que es el temporal de levante. Y esta forma de entrar de ese temporal es como una corriente que le llamamos de gravedad, que es, por si alguien se quiere hacer gráficamente en la cabeza, es lo que ocurre, por ejemplo, en una caverna en el Cantábrico. Entra de pronto, son vientos ligados, vientos a la costa, ¿no? Simplemente, y como ahí no hay equilibrio geostrófico, puesto que no hay avance del viento hacia tierra porque está bloqueado, pues se produce una entrada repentina, que es, digamos, lo que sorprendió al barco alemán. Una entrada de una corriente de gravedad bastante violenta. No a la misma intensidad, que está bien, ¿no? Es decir, que 100 km por hora son muchos vientos, pero sobre todo porque coge desprevenido a un barco, ¿no? Un barco como eso, que no eran barcos de vela, que eran más manejables después de todo, sino que tenía en aquel tiempo, pues me parece que los barcos pues no tenían muy previsto situaciones así tan repentinas que hiciera que tuvieran que utilizar toda la potencia del motor en un momento dado, cuando el barco estaba parado, ¿no? Y el máximo de viento no ocurre en cualquier lado, sino que ocurre en la bahía de Málaga. Es decir, es importante eso, es decir, que la mesoalta retiene, digamos, la entrada del viento de levante hasta que se deshace repentinamente, ¿no? Y entonces da el máximo de viento. Un caso, por ejemplo, de frente en altura, pues es ahí vemos que ha pasado la bahía de Málaga, un frente en altura. Bueno, es un caso, el último caso de inundación grande en Málaga. Es decir, que estábamos esperando el 14 de noviembre en Málaga, que hubo una inundación tremenda, la última gran inundación. Estaba el grupo de prevención y vigilancia de Málaga recién iniciado sus tareas,
los modelos estaban dando que iba a llover abundantemente y tanto. Pero vamos, el chasco primero fue cuando pasó el frente en altura y no hizo nada, ¿no? Lo único que hizo fue aumentar de pronto el viento, que alcanzó 100 kilómetros por hora también, y ya está. Vamos a decir, digamos que esa es la primera parte que puede afectar a la comparación con el caso que nos trae del Senado, ¿no? Pero luego, además, esto produce el mismo, al deshacerse el alta, pues antes de deshacerse hay como una combinación, una interacción entre esta corriente de gravedad y la parte estable de la mesoalta que forma una serie de ondas o actúa como rampa para desestabilizar a la atmósfera, ¿no? A desestabilizar. ¿Por qué? Porque ahí se forman dos cosas. Uno, primero que estamos en el entorno de una dana, es decir, la dana tiene inestabilidad en general porque tiene frío en altura. Pero además, ese frente en altura hace que corra aire seco sobre un aire mucho más húmedo. Entonces hay inestabilidad en capas, que no es lo mismo cuando una inestabilidad de un cumulonimbus que la inestabilidad se lance por el levantamiento de esas capas de inestabilidad convectiva, que es lo que se llama inestabilidad convectiva, que ya definió su libro Morán hace muchísimos años. Bueno, pues en este caso son estos casos de viento en Alborán de levantes, digamos, mesoescalares, son al mismo tiempo los más peligrosos que afectan a la ciudad de Málaga actualmente. Es decir, porque son capaces de la destrucción de la mesoalta, viene la inestabilidad de las capas bajas de la atmósfera, que además esa inestabilidad, digamos que es mucho más potente que de un cumulonismo normal. Es lo que forman luego los sistemas convectivos mesoescalares. Aquí se forma un sistema convectivo mesoescalar en cuestión de media hora. Muy distinto de la llanura alemana, de Estados Unidos, donde tardan como 6 horas en formarse un sistema convectivo. Aquí y en el Mediterráneo es mucho más raro que ocurre, es más raro que las llanuras alemanas, pero cuando ocurre no avisa casi. ¿Sí? Y menos cuando lo teníamos raro como lo teníamos entonces. Aquí tenemos el frente en altura pasando en el momento de las 8:30 con rachas de 101 km por hora del este-sureste, más o menos lo que les decían los marinos de alemanes que había ocurrido en este caso, a las 8:40, es decir, al paso del frente en altura. Y luego más tarde, se empezó a desarrollar la tormenta y vemos que aquí a las 14 podría estar la tormenta avanzando ahí. Una tormenta que muchas veces dice, pues no sé, los 33 si ha llovido o no ha llovido en Málaga, pero es que también esta tormenta afectó a la parte occidental de Málaga, sin embargo, donde yo vivía en la oriental no cayó una gota, que yo estaba esperando que lloviera porque era bajo un aviso rojo, ¿no? Y efectivamente llovió. Entonces, lo que digamos el resumen, aquí vemos el resumen de esta situación en cuanto a vientos, como donde esperábamos la calma, y de hecho ocurre en general el viento de levante en la zona, en la bahía de Málaga, se transforma en un máximo de viento después de toda de todo esto. Entonces viene a respaldar lo que hemos dicho antes. Bueno, pues realmente aquí se acaba en principio, si aceptamos todo lo que hemos dicho de este tipo de temporal, pues está claro que lo que sorprendió a Gneisenau es un temporal de levante mesoescalar que a primera hora había una mesoalta en Málaga y que no indicaba nada muy anormal que no pudiera dar con él, y sin embargo la brusquedad de la entrada del viento de levante pues produjo el desastre que produjo, cogió desprevenido al barco y pues ahí se acabó con la historia. En cuanto al respaldo de los barcos, lo primero que hay que encontrar
reanálisis que he utilizado de ERA 20C, que ocupa todo el siglo XX, y una resolución horizontal de unos 125 kilómetros, realmente es pequeña para que el mar del Alborán tiene una anchura de 140 kilómetros máxima, pero bueno, nos sirve de ayuda, ¿no? Puesto que ahí vemos que efectivamente existía en la zona una dana, indicado en 300 milibares ahí, coloreado los valores de vorticidad potencial correspondientes a masas de aire en 300, porque corresponden ya a masas de aire polares, y como esa dana actuó de nodriza, digamos, para esa intrusión seca que se fue produciendo en Alborán, ¿no? Bueno, pues no voy a explicar mucho más, pero solamente además que efectivamente a la izquierda tenemos el mapa del reanálisis con esa baja B, digamos, que he puesto ahí, de la baja que se traslada o que induce la circulación ciclónica en Alborán, que es lo que poco más podemos ver ahí, porque está a estos niveles, y como bueno, existía un anticiclón de bloqueo, digamos, en Europa, y que se extendía hacia el Mediterráneo, quizás también asociado a la misma presencia de la dana que bueno, pues suele producir altas presiones en el Mediterráneo oriental. Entonces, pues hay un parecido bastante importante entre el mapa de reanálisis del ERA 20C y el mapa del ICE, del Instituto Central Meteorológico, ¿no? Es decir, que muy descaminados no vamos. Otra cosa importante es que en el momento en que se desplazaba la baja por el mar de Alborán, se produjo un fortalecimiento del anticiclón con 8 milibares cada 3 horas, que eso no lo he analizado muy bien por qué, pero sí produjo que, digamos, que las isobaras se juntaran bastante en el mar de Alborán, y lo cual quiere decir que el viento de levante, pues el viento de sur, digamos, ¿no? Pues vino a reforzar el temporal de levante en el centro de Alborán, prácticamente. Y bueno, pues ahí vemos los mapas de superficie como, digamos, de 0,6 a 0,9, hemos señalado ahí que subió el anticiclón en general, 8 hectopascales en 3 horas. Y esta, bueno, pues pudo producir una ciclogénesis pequeña, pero puede ocurrir, bueno, de hecho casi siempre ocurre, en estos casos que hay una ciclogénesis, pero en este caso algo mayor. Bueno, ahí tenemos un esquema de Danielsen de la intrusión seca, como el aire baja de la dana, desciende un aire seco, ¿no? Hacia la superficie, y ahí desarrolla, digamos, unos frentes que realmente son frentes más que fríos, pues son frentes de humedad, ¿no? De cambio de humedad. Y bueno, pues aparentemente el hecho de contrarrestar el anticiclón al desplazamiento de la baja puede producir una frontogénesis incluso y muy probablemente una ciclogénesis pequeña, pero ciclogénesis al fin y al cabo, y eso nos da la idea de por qué ocurrió esa perturbación de ese oleaje en la parte de atrás de la ciclogénesis, por un lado, y otra parte pues hacia Málaga, en el norte de la baja. Pues con esto doy por finalizado el asunto, y ya no voy a seguir más. Puedo seguir, pero... En el tiempo y clima tenéis el artículo más desarrollado y mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, pues damos por finalizado este acto. Gracias a todos.